Sean bendecidos mis queridos hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional. Feliz Navidad para todos. Que la gracia del Señor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, con su familia. Estamos transmitiendo desde Familia Betel Internacional en Dallas, Texas, saludándoles a todos ustedes que nos dan la bendición de conectarse. Le invito a que usted comparta con su familia, con sus amigos. Vamos a continuar hablando este día acerca de las bendiciones de la Navidad. Cuando uno celebra la Navidad, consciente de lo que estamos haciendo, de lo que realmente significa, todo cambia, porque entonces ya deja de enfocarse en lo pasajero, en lo trivial, y se concentra uno en lo que de verdad vale el esfuerzo y la pena concentrarse, como lo es el nacimiento del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que se llevó a cabo, cómo impactó al mundo que un rey se hiciera humano para salvarnos, que dejara el trono de su gloria para venir a salvarnos a los humanos, que Dios, decíamos, se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. También hemos venido hablando de los personajes de la Navidad, de José, de María, de Elizabeth. Bueno, gente que fue escogida por Dios y que estuvieron dispuestos a ser usados por Dios para hacer que esta profecía, esta voluntad del Padre sucediera para nuestro bien. Hoy vamos a continuar y de verdad que esto que vamos a estar hablando es maravilloso. Cuando hablábamos de Emmanuel, yo les dije que era un subtítulo llamado El regalo de su nombre. Hablábamos de los regalos, lo importante que es, pero Dios nos regaló a su Hijo. Juan 3:16. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y desde entonces se practica lo de los regalos. Y el nombre del Señor es un regalo para nosotros que podemos echar mano de Él a cada momento de nuestra vida, no solamente en la Navidad, pero es importante que hablemos en este tiempo qué significa, por qué se le dieron a Jesús los nombres que se le dieron. Y hoy vamos a hablar sobre lo que Isaías habla de Jesús. Quiero hablar de dos nombres que Isaías el profeta dio a Jesús, revelado por Dios a él: admirable consejero y Dios fuerte. Ahorita vamos a leer lo que la Biblia dice, pero quisiera recordarles que en nuestra sociedad, en el presente siglo donde nosotros vivimos y en esta cultura en que vivimos, los nombres personales son solamente muchas veces una etiqueta. Son una etiqueta nada más. Y esta etiqueta sirve para distinguir a una persona de otra. ¿Ok? Entonces, algunas veces se usan apodos para referirse a la gente. ¡Qué barbaridad! Apodos para describir una peculiaridad de cierta persona. Y ya ve que por eso es que a veces, como el nombre María, que es tan usado, tan conocido, pero hay muchas Marías y lo que la distingue es su apellido. O usted dice, ¿de cuál María me estás hablando? O pues de la morenita, de la güerita, como dicen los mexicanos, o la rubia, la chaparrita, la alta, la que vive aquí, la que vive allá. Y se pierde el sentido de la persona y usted tiene que pelear por que su nombre diga la esencia suya, porque se pierde. Viene a ser una etiqueta y luego ya la gente nos pone apodos para distinguirnos de los otros. Y esto no es solamente sino una reflexión muy pobre de lo que los nombres significan en la Biblia. Cuando Dios daba un nombre, Él sabía lo que estaba haciendo. De hecho, a varios personajes de la Biblia les cambió el nombre, porque el nombre que tenían no era la esencia del ser de la persona. Entonces, en la Biblia el nombre de una persona la identifica, o sea, le da identidad. El nombre de una persona le presenta o le representa delante de los demás. Los demás pueden esperar de esa persona lo que su nombre es. Y ahorita les voy a explicar un poquito más en referencia a Jesús.
Entonces, especialmente cuando se trata de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, los nombres dados conllevan significados especiales. Estos son como una señal de autoridad, de poder y de cómo Dios trabaja a través de sus nombres. No es que Dios tenga un montón de nombres porque Él no sabe quién es. No, no, no. Es que Él se dio nombres y le dio nombres a Jesús para que nosotros, la humanidad, pudiéramos entender mejor el mensaje, lo que Dios puede ser para nosotros en los momentos más necesarios de nuestra vida. Muy bien. Entonces, esto se hace evidente cuando vemos a Dios revelar sus nombres a su pueblo, en lugar de que el pueblo le ponga nombres a Dios. Nosotros no le debemos de poner nombres a Dios. Él mismo se revela a nosotros con diferentes nombres para que nosotros podamos entenderlo y Él pueda llegar a nosotros de una mejor manera y nosotros corresponder. Entonces sabemos un poquito de cómo es Dios y cómo Dios trabaja a través de sus nombres. Lo mismo con Jesucristo, su Hijo. Los nombres, entre otras cosas, tenían la misión de explicar el propósito de la persona que lo llevaba. Así que ya hablamos de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios vino a encarnarse y a Jesucristo se le dio ese nombre también. Emmanuel, Dios está con nosotros. Ese nombre el profeta lo dijo 700 años antes de que Jesús naciera. Y en Isaías 9:6 vamos a encontrar otros nombres que se le dieron a Jesús. Mire lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Y aquí va, se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! ¡Qué cosas más tremendas! Y cada nombre es para nuestra bendición. Es para que nosotros conozcamos mejor a Dios. Y hoy solamente vamos a hablar de dos: admirable consejero y Dios fuerte. Vamos a ver el significado de admirable consejero. Admirable significa de carácter sobrehumano. Eso es lo que la palabra admirable significa, de carácter sobrehumano. Otras versiones se traducen maravilloso consejero. En inglés se dice Wonderful Counselor. Y eso es tremendo. Cuando Isaías lo profetizó y dijo, habló de este maravilloso consejero, estaba hablando del Hijo de Dios, de aquel niño que nació en Belén de Judea, hijo de Dios e hijo de hombre, investido del mayor honor y poder, de forma que no podemos menos que sentirnos felices de tenerlo como Señor y Salvador. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también es nuestro admirable consejero. Y se le atribuyen aquí nombres que demuestran su carácter. El carácter de Jesús es admirable consejero. ¿Y por qué le llamaron así? ¿Por qué dijo Dios? ¿Por qué quiso Dios revelarse a la humanidad de esa manera? Número uno, porque Jesús conoce los designios de Dios. Él los conoce. Juan 1:18, la Biblia dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Y este es Jesús hablando. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto es algo muy tremendo. A Dios nunca le ha visto, nadie le ha visto, pero el Hijo le ha visto. Y al Hijo le fue revelado los designios de Dios, y ahora el Hijo nos los quiere dar a conocer a nosotros. ¡Qué maravilloso! Desde la eternidad Jesús sabe, conoce cuáles son los designios de Dios y los quiere dar a conocer a los suyos. Ya van como unas 3 veces que yo digo lo siguiente: a los creyentes no nos debe sorprender las cosas que suceden al mundo, porque nosotros ya fuimos advertidos de ellas y ya sabemos qué hacer. No podemos desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo y tenemos en Él un Dios que conoce los designios, qué va a pasar en nuestra vida.
nosotros, usted y yo, estamos bien confiados en las manos poderosas de este admirable consejero. Entonces, Él es admirable consejero porque conoce los designios de Dios, pero también se le conoce como admirable consejero porque Jesucristo es la sabiduría del Padre. Él es la sabiduría personificada de Dios. 1 Corintios 1:30 dice, pero por Él, o sea, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Y a veces nosotros nos enfocamos en la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos sido justificados por Él. A veces nos enfocamos mucho en la santificación. Ser santos porque yo soy santo. Y no es que somos limpios, puros de pecado. No. Pero en Él tenemos santificación. Y también redención. Aleluya. Él pagó el precio. Y nos enfocamos en estas últimas tres y se nos olvida que la Biblia dice que Jesús nos ha sido hecho por Dios, en primer lugar, sabiduría. Sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios personificada. ¿Y qué significa esto? Significa literalmente que Jesús es una maravilla de consejero. Aleluya. Es el consejero, no hay otro como Él, escúcheme. Es decir, un consejero extraordinario o quizás un consejero de maravillas. Alguien que aconseja cosas asombrosas, aleluya. No cosas de la carne, sino cosas del Espíritu. Las revela, el Padre se las ha dado para que nos las dé a nosotros. Pero debemos aclarar algo bien importante. Por favor, preste atención. El hecho de que Jesús sea un admirable consejero, no vamos a confundirnos y pensar que Jesús es un terapeuta. Jesús no da terapias. Él no es un terapeuta. ¿Me escuchó? Él no es un terapeuta. Más bien Jesús es un estratega. Es alguien que nos da estrategias para vencer. Y Él ya conoce que vamos a vencer. Él ya conoce el final de la lucha y Él nos aconseja cómo llegar a esa lucha sin ser derrotados en el camino. En la antigüedad o aún todavía, aquí en los Estados Unidos, hay un grupo de generales en el ejército que se le llama el consenso o el consejo o los consejeros de guerra. Ellos lo que diseñan son estrategias para ir en contra del enemigo y estar seguros que van a tener victoria y van a regresar con despojos. ¡Wow! Eso no se lo inventaron ellos, eso está en la Biblia. Jesús no es un terapeuta. Jesús es un estratega. Él te da la estrategia, cómo ganar, cómo vencer. Él sabe que estamos tú y yo en una guerra, nuestra familia está en una guerra, nuestro país está en una guerra, el mundo está en una lucha, no tenemos lucha contra carne ni sangre, es contra el enemigo y Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él quiere que nosotros vivamos con esa estrategia en mente, que ya sabemos cómo va a terminar esta lucha. Jesús es nuestro admirable consejero para las batallas diarias de nuestra vida. Él ya diseñó el plan para que nosotros obtengamos nuestra victoria, aleluya. Concerniente a la muerte y al pecado, Él nos dio cómo hacerlo. Nos dio salvación y vida eterna, Juan 3:16. Acerca de la maldición, Él la convierte en bendición. En Gálatas 3:13 dice que Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. ¿Sí? ¿Usted se da cuenta de la estrategia? Y luego, acerca de las relaciones, Él nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué no le preguntamos más a Dios y menos a los hombres? Porque no nos va a gustar lo que nos va a decir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué tremendo! Cuando nosotros vemos los planes de Dios revelados a través de este
niñito, este bebé que nació allá en el pesebre, aquella noche maravillosa, a una virgen, a un hombre noble, a un hombre dispuesto, revelado a una gente común como eran los pastores, y aquella cosa tan tremenda, hubo presencia de ángeles, hubo algo maravilloso. Debemos de sentarnos y maravillarnos y decir: aleluya, tengo el mejor consejero del mundo, tengo el mejor admirable consejero que persona alguna puede tener. No debo andar en tinieblas porque Él me aconseja que ande en luz. No debo andar en derrota porque Él ya ganó la victoria para mí. Jesús no es mi terapeuta. Jesús es el que me da las estrategias. Él es mi estratega. Esto es algo tremendo. Pregunto, ¿a quién le está usted pidiendo consejo? Mire, nosotros somos tan tremendos y a veces tomamos consejos financieros de una persona que está en derrota financiera. Y eso es imposible. Eso no debe ser. A veces pedimos consejos de relaciones familiares a una persona que no sabe tener relaciones con su propia familia. ¿Cómo ve? ¿Por qué? A veces la gente paga y va con un psicólogo. Y hay psicólogos cristianos. Si el psicólogo que usted está viendo usa la Biblia, usted está bien. Porque la Biblia es la palabra dada por Dios, escrita por los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, donde nosotros hallamos la respuesta, escúcheme, para todo lo de nuestra vida. Ahí está lo que el admirable consejero nos quiere decir. ¿A quién le ha estado preguntando usted últimamente? Yo quiero que usted se fije. ¿Le está dando resultado? ¿Está usted en victoria o tropieza con la misma piedra cada ratito? Hay que cambiar de consejero. Nosotros tenemos un admirable consejero en Jesús. Es menester todos los días preguntarle cómo quieres que arregle esto. ¿Sabe qué le va a decir? Vete a la palabra, porque ahí ya está todo escrito. Entonces tenemos el libro de Proverbios que nos enseña tantas cosas hermosas. Tenga cuidado de quién usted está recibiendo consejos. A veces queremos recibir consejos y queremos oír lo que nosotros queremos oír. Y cuando se nos dice algo que no es lo que queremos oír, no nos gusta. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo eso. Pero tenemos un maravilloso consejero en Jesús. O sea, Él tiene la salida para cualquier cosa que esté afectando tu familia, que esté afectando tu corazón, que esté afectando tus relaciones. Este es el maravilloso consejero. Yo pudiera hablar muchísimo, pero tenemos que irnos al segundo punto porque el tiempo se nos va. Entonces, su primer nombre que es dado aquí por Isaías en el capítulo 9, versículo 6, es admirable consejero. Pero también le dice que será llamado Dios fuerte. Jesús, uno de sus nombres es Dios fuerte. Vamos a leer otra vez el versículo. Isaías 9, 6. Léalo conmigo, por favor. Dice la Biblia: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero y luego Dios fuerte. Y vamos a parar ahí donde dice Dios fuerte. El nombre de Dios fuerte nos habla de un Dios que esencial y efectivamente prevalece sobre sus enemigos y destruye los nuestros. Dios prevalece sobre sus enemigos y destruye los nuestros. Esto es algo que usted debe saber. Isaías 43:13 dice lo siguiente: desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, este es Dios hablando, nadie puede desbaratarlo. Escuche, desde los tiempos antiguos yo soy, no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Aleluya, glorifique el nombre del Señor. Porque si el Señor está haciendo algo en su vida, ha hecho algo en su vida, nadie, ninguna maldición, ninguna palabra, ningún mal deseo, nada va a desbaratarlo, porque tenemos a un Dios fuerte.
Dios fuerte o Dios el fuerte nos habla también de un Dios omnipotente, aleluya, todopoderoso. El todo lo puede, es un Dios encarnado en la persona de Jesús con un poder infinito. No tiene fin su poder. ¿Y para qué sirve ese poder? Número 1, sirve para salvar perpetuamente. O sea, ese poder salvador es para siempre. La razón principal del nacimiento de Jesús es la salvación del hombre. Él vino por nosotros. Por eso nació, para salvarnos a nosotros. Hechos 7:25 dice la Biblia, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. La salvación o Dios salva perpetuamente. Y esto es algo muy tremendo. El milagro de milagros, querida audiencia, es la salvación del hombre. Le voy a decir algo que suena un poquito difícil de aceptar y de digerir. Dios no sana a toda la gente. Esa es una gran verdad. Dios sana, pero no sana a toda la gente porque Dios es soberano y tiene propósitos para la persona. Pero Dios sí salva a todos los que se acercan a Él. Y a veces nosotros nos enfocamos en este milagro que no me hizo el Señor, pero tengo el milagro de la salvación. La salvación es un milagro. El nacimiento de Jesús fue a través de una virgen, un nacimiento virginal, y eso es un milagro. Y nosotros tenemos el milagro de la salvación. A veces la gente, los creyentes se ponen tristes porque dicen, pastora, yo no tengo ningún milagro que testificar. Testifique de su salvación. Ese es un milagro grande y la salvación es eterna. Esto es algo maravilloso y esa es la razón de la Navidad. Este poder que tiene el Dios fuerte, un poder infinito, es para obrar a nuestro favor. Ese es el número 2. Número 1, para salvar perpetuamente. Y luego este poder es para obrar a nuestro favor. Dele la gloria al Señor porque Él está obrando a su favor. Aunque no lo pueda ver, Él está obrando a nuestro favor para libertar. El Señor tiene poder para librarnos de situaciones las más difíciles de nuestra vida. Él tiene poder para librarnos. En Daniel 3:17, ¿se recuerdan ustedes cuando aquellos siervos del Señor fueron echados al horno de fuego? ¿Se recuerdan de esa historia? Y en Daniel 3:17, mire lo que dijeron aquellos. Nuestro Dios, dijeron, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, le dijeron al rey Nabucodonosor, nos va a librar. ¡Qué maravilloso! Esta debe ser la posición de todos los creyentes. El Señor tiene poder para librarme de la prueba que estoy pasando. El Señor tiene poder para librarme de estas aguas que me están queriendo ahogar. El Señor tiene poder para librarme de esto que me está sucediendo. El Señor tiene poder para librarnos. Su poder es un poder liberador. También es un poder para cumplir promesas. Gloria al Señor. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de una promesa. Entonces, Él tiene poder para cumplir las promesas. Podemos confiar y esperar en las promesas del Señor, ya que Él no miente ni se arrepiente. Aleluya, dele la gloria al Señor, porque si le prometió algo, lo va a cumplir. No en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Él, porque el tiempo de Él es perfecto. Este Dios poderoso, en 2 Corintios 1:20, mire lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Él dice sí. Y en Él amén. Amén quiere decir así sea. Por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Recíbalo. Si el Señor le ha prometido algo, no se canse de esperar
y mientras espera glorifique, y mientras espera continúe caminando, y mientras espera agarre nuevas fuerzas. Recuerde, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay nuevas fuerzas para ti, nuevas fuerzas para el momento que estás viviendo. No fuerzas como las de ayer, las del año pasado o hace 5 años. Son nuevas porque la situación es nueva y recibimos esa nueva fuerza de parte del Señor. Este poder infinito de Dios, este Dios poderoso, es para hacer mucho más de lo que pedimos. Oh, aleluya. Alabe al Señor, porque este Dios poderoso, este admirable consejero, este Dios fuerte, ese poder que Él tiene es para hacer mucho más de lo que pedimos. En Efesios 3, 20 y 21, el apóstol Pablo dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué necesita nuestra vida que este Dios fuerte, este Dios con un poder infinito no pueda ayudarnos? ¿Se da cuenta por qué es importante conocer los detalles de la Navidad? Este niño que nació en Belén le fue dado nombres. Llamará su nombre Admirable Consejero, porque no es un terapeuta. Es alguien que te da una estrategia para salir adelante y como vencedor. Pero también es un Dios fuerte, con un poder infinito para liberar, para ayudar, para mantener sus promesas, para hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos o entendemos. Atrévase a creerle a Dios. Eso es lo que Él espera, que nosotros nos atrevamos a creerle. Él puede hacer muchísimo más, decía el apóstol Pablo, de lo que nosotros podamos imaginar. Nuestra mente se queda chiquita y Él nos asombra. Este admirable consejero nos asombra con su poder, con su presencia, aleluya, con lo que nosotros podemos entender de Él. Que esta Navidad sea diferente para usted. Ya es diferente, ¿verdad? Pero aparte de todo lo que se toca y lo que se ve, lo que nosotros percibimos en el Espíritu, eso es la verdadera Navidad. Aquello que sucedió y sigue siendo eficaz para nuestra vida. Este admirable consejero, este poderoso Dios. Así que independientemente de que pasemos pruebas, dificultades, hambre, dolor, de que estemos pasando problemas tan fuertes que no sepamos qué hacer con nuestras vidas, independientemente de todo esto, cuando nosotros oramos, porque tenemos esta herramienta de la oración, y no le ponga fe a la oración, póngale fe al Dios a quien usted está orando. Cuando oramos, cuando clamamos al Señor, debemos hacerlo con esa clase de fe que agrada a Dios, sabiendo que nos ama. Por eso envió a su Hijo, por eso se hizo carne, por eso habitó entre nosotros, por eso sufrió agravio, insulto, por eso fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, porque nos ama y que al mismo tiempo Él es poderoso, que puede darnos mucho más abundantemente. Recíbalo en el nombre de Jesús, de lo que pedimos o entendemos. Sé que hay muchas necesidades, sé que hay dolor, yo lo sé, no podemos negarlo, no podemos esconder la cabeza en la arena y decir aquí no pasó nada. Nuestra realidad es una realidad tremenda, pero sobre esta realidad y sobre esta verdad hay una verdad más grande. Tenemos un admirable consejero, tenemos un Dios fuerte. No le pusimos nosotros los nombres, Él los dio como revelación para que usted y yo podamos acercarnos a Él confiadamente. No pida consejos
de personas que ni tienen ni idea quién es Él. Vaya a la palabra, busque gente llena de Dios, aprenda a esperar en Él calladamente y métase a la palabra y busque a Dios a través de la oración. Cuando vaya a su congregación, venga familia Betel, vaya al templo, vaya ansioso de escuchar el consejo de la palabra. Vaya ansioso de ser edificado en la palabra. Tome notas. Cuando llegue a su casa, revíselo. Ahorita que terminemos, abra Isaías 9:6 y vuelva a leerlo. Y diga, Señor, gracias, porque te tengo a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, porque en tu infinita misericordia nos enviaste a tu Hijo Jesucristo. Lo adoramos en este momento, le damos toda la gloria y la honra, porque tanto nos amaste que lo enviaste, Señor. Tenemos en Cristo un admirable consejero, maravilloso, que ya sabe, que nos da estrategias cómo vivir en victoria, cómo seguir adelante. Y tenemos en Él un Dios fuerte, poderoso, un Dios que todo lo puede y que nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos o percibimos con nuestra imaginación, con nuestra mente tan finita. Gracias, Señor, porque como nos conoces, como sabes nuestra necesidad, Señor, tú nos tratas como hijos. Te adoramos y te bendecimos. Pedimos que tu mano poderosa vaya a cada hogar en este momento, a cada corazón necesitado, y que esta palabra pueda traer ánimo, fuerza, nueva fuerza a cada uno de nuestros oyentes. Te bendecimos y te damos a ti honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por conectarse y estar allí. Les invitamos para este jueves 24 en Familia Betel Internacional. Vamos a estar en vivo con nuestra celebración navideña, nuestro servicio donde encendemos las velas, un candlelight service, donde vamos a tener alabanzas especiales para el Señor. Conéctese a las 7 de la noche este jueves 24. Vamos a celebrar en Familia Betel Internacional, presencial y en línea. Comparta con los demás, reúnase con su familia, permita que este servicio de navideño del 24 en Familia Betel sea el que le ayude a usted a recordar por qué es la Navidad y gócese con nosotros. Por otro lado, les esperamos el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Continuamos adelante y yo les veo aquí el próximo lunes. Continuamos con otros 2 nombres del Señor, pero pastora, ya ha pasado la Navidad, pero eso no importa, Dios es eterno y vamos a seguir hablando de esos nombres que nos ayudan tanto. Les amo, les bendigo y que tengan muy buenas noches. Amén.